la mayoría de las veces obviamos la pertenencia cultural, obviamos estas identidades. Solo para poner un ejemplo, yo tengo dos nacionalidades. Soy, por un lado, guerrerense, pero también soy mexicano. O a la inversa, mexicano y guerrerense. Sin embargo, quienes me acompañan tienen tres nacionalidades. Pertenecen al Estado mexicano, son mexicanas. En el caso particular, son guerrerenses. Y Marta es, además de mexicana guerrerense, es ñonda. Y en el caso de Erika, además de mexicana guerrerense, eres nasabi. La diferencia entre tener dos nacionalidades y ellas tres nacionalidades también se refleja en el ámbito cultural. Yo solo poseo una lengua, es decir, el español, mientras que ellas, por regla general, utilizan dos lenguas distintas, el tunzabi y el español tratándose de Erika, el ñondá y el español tratándose de Marta. Pero puede suceder que en ciertas regiones del estado, los habitantes de esas regiones conozcan más de dos lenguas. Por ejemplo, en algunas comunidades en la Costa Chica hay dos, digamos el tunzabi y el ñondá, y además el español. Es decir, se comunican y tienen de esa manera una habilidad lingüística mucho más amplia que muchos de los denominados mestizos en el Estado mexicano. Nada más para dejar claro qué tan importante es esta identidad cultural que enriquece, por supuesto, la forma de ver el mundo. Marta, siempre se ha hablado de esta discriminación que sufren las mujeres, pero también se ha insistido en que cuando se trata de mujeres indígenas, hay todavía más elementos de discriminación. En el estado de Guerrero hay un amplio sector de mujeres indígenas que sufren seguramente algún tipo de discriminación o tienen alguna problemática social, económica, que vale la pena resaltar para conocer las condiciones en que se vive en nuestro estado. ¿Qué es lo que nos podrías decir sobre estas características de la población femenil en el estado de Guerrero? Sí, bueno, primero comentar que hace muchos años que he dejado de hablar de que somos mujeres indígenas y pobres, ¿no? Porque cada día que hemos trabajado en este estado hemos visto múltiples diversidades de mujeres, ya no solamente en estas tres categorías que se han manifestado desde la antropología, la academia o incluso desde voces indígenas. Me parece que ahora todas las mujeres indígenas en este estado de Guerrero pues enfrentan realidades distintas, jornaleras, migrantes, radicadas, jóvenes, pues mujeres de distintos pueblos que realizan acciones distintas como parteras, promotoras, ciudadanía en general que está movida ahora en una información constante, exigibilidad de derechos, también propuestas de desarrollo económico. Hay muchas mujeres que con programas oficiales pues detonaron proyectos productivos en aquel momento, ahora están hablando ya de empresas o microempresas familiares en las regiones indígenas, que tienen que ver muchas de estas realidades con el campo agrícola todavía, pese a toda la realidad que hay, pero también con toda pues la innovación. Hay muchas mujeres indígenas que han entrado a estudiar, entonces traen nuevas ideas, otras que han migrado y regresado a la comunidad, generan nuevas formas de empleos, nuevas formas de generar pues esta economía. Entonces los desafíos en este momento en Guerrero tienen que ver con una economía sostenible, yo diría, porque no es una situación permanente en todas las comunidades, hay una carencia todavía, hay una desnutrición en la niñez, por ejemplo, ¿no? En las comunidades indígenas y también en las ciudades, en Acapulco hay muchos radicados, radicadas. Entonces, bueno, nos vamos a la costera, vemos una realidad, nos vamos a las colonias, ¿no? En las colonias diversas donde viven los indígenas, pues vemos otra situación. Entonces, me parece que las indígenas de hoy en el estado de Guerrero tienen múltiples rostros y múltiples realidades también. Pero en esencia, y tú creo que acabas de destacarlo, en esencia el gran problema sigue siendo el acceso al ejercicio, al cumplimiento de los derechos de naturaleza social, de naturaleza económica, de naturaleza cultural. En el plano interno, y vamos a hablar de las comunidades indígenas que en el estado de Guerrero son numerosas, hay que tomar en cuenta que es un estado con más de 9,000 localidades, de eso ya nos habla de esa diversidad que mencionas. Al interior de las comunidades que podríamos caracterizar como indígenas, ¿cuál es la situación cultural que priva? Porque no es la misma de las mujeres que están, por ejemplo, dices en Acapulco o en Chilpancingo y que en muchas ocasiones se ubican en colonias de la periferia de estas ciudades. Sí. En las comunidades indígenas, ¿cuál es la situación que priva, Marta? Al menos las que tú conoces, por supuesto.
Sí, pues ha avanzado un poco la ciudadanía de las mujeres en el sentido de asistir a las asambleas comunitarias, que antes pues eso no se permitía, ¿no? Como si estuviéramos pues también adentro dueños de nuestro cuerpo, nuestra decisión, nuestra voz. Eso ha ido cambiando poco a poco. Ahora tenemos mujeres indígenas participando en las asambleas como comuneras, algunas muy pocas, otras dentro de la comisaría, a veces como secretaria de la comisaría, algunas muy pocas también como comisarias, otras como regidoras, y esto tiene que ver ya también con situaciones que llegan con leyes que se van creando aquí en el Estado de Guerrero, pero al interior también pasaron de mayordomías, que siguen siendo pilar fuerte, mayordomías culturales, mayordomías comunitarias, pasaron también a un rol mucho más activo y visible en las comunidades al interior, es decir, que tienen un rol cultural, ya no son solo las dadoras de vida, como se ha dicho, ¿no? Y las que generan la lengua materna, las transmiten, las dadoras de vida en este sentido, y también en este caso roles como partería tradicional, la partería indígena, sino también ya hablan, proponen, son elegidas por las comunidades para roles de responsabilidad comunitaria. Esto es muy importante, sobre todo porque nos quedamos con la idea quizá de que el rol de la mujer es el mismo en las comunidades indígenas que en una comunidad, vamos a llamarle mestiza. Sin embargo, tienen características totalmente diferentes, lo que tú acabas de mencionar, o sea, que alguien diga, bueno, la mayordomía, a veces no entendemos esos conceptos. ¿Por qué? Porque vivimos una realidad totalmente distinta, o qué es ser comunera, o qué es ser partera simplemente. En la zona urbana no alcanzamos a visibilizar el papel tan importante que tienen las mujeres en estas comunidades, porque realmente están incidiendo en la vida de la comunidad. Y eso también hay que destacarlo, y qué bueno que lo mencionas, que ha ido cambiando poco a poco ese rol de la mujer en la comunidad indígena, y que se ha hecho más evidente la construcción de una ciudadanía que hace que sea más activo el papel de la mujer, y sobre todo que las mujeres mismas, en las comunidades indígenas, empiezan realmente a aportar en la vida cotidiana, que era algo que lamentablemente no se había dado con anterioridad. Una pregunta que es muy concreta: tú conoces muy bien los diferentes espacios que has ocupado, tanto en la vida pública como en el aspecto de las organizaciones sociales. ¿Cuál es en este momento vamos a llamarle, el mayor reto para las mujeres en las comunidades indígenas? Yo sé que son diferentes grupos étnico-culturales en nuestro estado, pero ¿cuál sería para ti el mayor reto en este momento, desde la perspectiva que tenemos nosotros en las zonas urbanas, en la vida de las ciudades? Pues yo creo que sobre todo una vida allá adentro en las comunidades libre de violencia en todas sus formas. Pienso que la discriminación ha permeado mucho y ha dejado fuera del acceso a la educación a muchas mujeres, la discriminación institucional y también estructural, pero también de género al interior, que bueno, seguramente allá no se les nombra así, pero entonces una vida libre de violencia es un reto tan desafiante adentro, que tiene que ver con la familia, con la economía, con el patrimonio, ¿verdad? De las mujeres que están en las comunidades, que tienen que ver con la migración, porque muchas veces están ellas en las comunidades, caso Linalá, que lo trabajamos mucho en 2006, hace mucho tiempo, y los esposos o parejas estaban en Estados Unidos, pero seguía habiendo una violencia sistemática en el sentido de que no tenían libertad de salir, de participar en talleres, de votar, por ejemplo, siempre eran vigiladas por otras mujeres, en este caso por las suegras o por las mamás, y son encargadas muchas de ellas, ¿verdad? En ese sentido, no hay una libertad de ser mujer en una comunidad donde todos te vigilan, donde todos te sancionan, te criminalizan, si es con un comportamiento social tiene que ver. Y bueno, el mayor reto es esa vida libre de violencia, pero no una violencia solamente que viene de fuera, sino que está adentro. Yo creo que un reto también grande es el que las mujeres indígenas desde las comunidades puedan acceder al desarrollo pleno como mujeres, y eso tiene que ver con políticas públicas. Entonces las mujeres indígenas están enfrentando retos desde sus casas. Las niñas afortunadamente ahora ya están en las escuelas bilingües, interculturales, que antes pues no se tenía ese acceso un poco más alto como ahora.
hay retos que tienen que ver con la participación política, porque también muchas mujeres que viven en las comunidades quieren y aspiran a gobernar su municipio. Y hay municipios que son eminentemente indígenas y es inconcebible que todavía un racismo y discriminación excluya a los indígenas en general, pero en particular a las mujeres para que lleguen a gobernar. Y así hemos tenido muchos casos que pues enfrentan estos desafíos que yo creo que se va avanzando, sin embargo, con cambiar esta simbología, la cuestión más del imaginario, ¿no? Del que las mujeres indígenas no solo vivimos en una casa y trabajamos el campo, sino también queremos desarrollarnos en otros planos. Esos serían como retos que yo noto bastante desafiantes en este momento. No, yo creo que acabas de tocar un tema que a lo mejor hasta pudiera parecer como generalizado, el que todos queremos que se pueda desarrollar una vida libre de violencia. Tú lo mencionas en el ámbito quizá más privado, después salimos a la violencia política, que es el ámbito público, pero en general, en el plano cultural, todos sabemos que uno de los retos que se tienen en el Estado es precisamente luchar contra la violencia que se ha vuelto como normal, de alguna manera se ha sentado en nuestra vida cotidiana. Y en el caso particular, tú mencionas algo que es relevante. En la vida cultural de las comunidades ha habido un avance. En el caso de los aspectos legales, ¿ha habido realmente una incidencia con el simple dictado de normas, de legislaciones que se ocupan de favorecer a la mujer indígena con acciones positivas, por ejemplo? ¿O se trata también de una lucha compartida, cuyas consecuencias o cuyos resultados son derivados del aporte de organizaciones sociales? Pienso que sí, que ha habido avances legales, jurídicos. Ha sido muy importante la voz directa de las mujeres indígenas en esas propuestas. Por ejemplo, mujeres indígenas de Guerrero y de México llegando a Naciones Unidas proponiendo soluciones, proponiendo resolutivos, proponiendo también alianzas estratégicas. Luego, en México, pues las leyes que se han dictado que tienen que ver con violencia, por ejemplo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sin embargo, eso ha sido muy importante. Sin embargo, estamos diciendo que esto tiene que impactar en lo territorial, en el municipio, en las comunidades, porque muchas veces se queda en los protocolos, se queda en protocolos de actuación y protocolos de eventos, pero no está impactando en los cambios administrativos, presupuestales y también de estrategias en cuanto a políticas públicas que tienen que ver con la vida de las mujeres. Ha habido recomendaciones, usted sabe muy bien cómo estuvo el caso también en Guerrero de Valentina Rosendo e Inés Fernández. Entonces, esto que ha pasado, en lugar de victimizar a estas mujeres, ellas han sido defensoras de derechos humanos ahora, está impactando para cambiar el Poder Judicial, para cambiar pues los protocolos de atención también de la violencia en cuanto a mujeres indígenas. Yo creo que para las mujeres en las comunidades está cambiando la realidad cuando nosotras decidimos participar. Nosotras me refiero a muchas mujeres que tienen rostros y muchas otras que no tuvieron porque quizás lo hicieron desde la invisibilidad o desde otras esferas, pero finalmente me refiero a un rostro pues de participación ciudadana, de incidencia y de articulación. Pienso que las organizaciones, aquí en Guerrero ahora mismo quiero mencionar que está la campaña de partería, Vamos por la Partería en Guerrero, con el Comité Estatal de Maternidad Segura, donde estamos muchas organizaciones desde hace muchos años. ¿Qué queremos? Interlocutar con el gobierno, ¿verdad? Hacer una campaña de concientización en la sociedad y también en las propias comunidades y de valorizar a las mujeres parteras, de dar reconocimiento no solo moral, sino alcanzar una incidencia en las políticas públicas y legislativas, ojalá. Entonces son estrategias, doctor, que me parece que no dejan de lado esta otra ruta que hemos seguido. Nosotras sabemos que hay discriminación, que hay racismo, que de pronto hay funcionarios y funcionarias que imaginan cómo son las indígenas, pero nunca logran tener una relación de pares, de ciudadanía, de atención justa, digamos, y respetuosa. Creo que la dignidad de las mujeres indígenas no es una situación de orgullo, sino simplemente de pues hacer relevante la participación ciudadana y de reconocer derechos, de incidir y de visibilizar las nuevas generaciones, no solamente las que hoy participamos.
Claro, y el reto, por supuesto, es no tener que distinguir entre mujeres indígenas y mujeres no indígenas, ¿no? Al final del día, lograr ese nivel de igualdad que permita que efectivamente todos tengan el mismo acceso a derechos, a satisfacción de necesidades en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito cultural. Yo aprovecho también para agradecerte esta camisa, está preciosa, te la agradezco. Porque van a decir, no, se vistió para la ocasión, no, me vestiste para la ocasión. Muchas gracias, Marta. De las manos de las mujeres amusgas de Xochitl. No, se agradece muchísimo. Y yo te diría una petición, que pudieras dirigir un mensaje a nuestro auditorio respecto de todo este papel tan relevante que tienen las organizaciones sociales, las organizaciones, vamos a llamarle, sí, asociaciones civiles, que están luchando por estos derechos de las mujeres indígenas y que tienen un trabajo que a veces no se ve, porque a diferencia, tú lo acabas de mencionar, de muchos funcionarios, de muchas políticas públicas que hacen un magno evento para decir vamos a hacer esto, las organizaciones sociales no tienen ese tipo de actividades que son únicamente para la foto en ocasiones y que al final del día gastan a veces más que lo que el programa que se va a destinar a, en este caso, a los usuarios, a las mujeres indígenas. ¿Qué mensaje le das a nuestro auditorio? Bueno, les mandaría el mensaje de que en medio de todas las violencias con diferentes tipos, ¿verdad? En este estado, porque eso ha sido también histórico. Desde que yo nací, por ejemplo, ya mi comunidad se veía inmersa en una situación de violencia. También Guerrero estaba viviendo violencia. Ahora son otros tipos de violencias que recrudecen en nuestras vidas. Ante eso, ¿yo qué mensaje mando? Pues siempre tener un espíritu de participación individual y colectiva. A mí me gusta mucho hablar de eso y algunos creen que es discurso y no, es muy complicado luchar por mis derechos individuales a la par de los derechos colectivos. Cuando hablo de eso, no es solo pueblos indígenas, sino de todas las mujeres. Este 25 de junio se cumple un año que se hizo la petición para la declaratoria de alerta de violencia de género en Guerrero. No es un asunto particular, es un asunto de derechos, de solucionar problemas de fondo, incluso para que muchas otras mujeres que hoy nos están viendo, ¿verdad?, tengan esa libertad, tengan ese derecho a la vida, tengan ese derecho de prevenir, que el Estado prevenga la violencia, también nosotros como ciudadanía, pero sobre todo que no tengamos que pagar con nuestra vida ese alto costo, pues, de lo que ahora implica una situación que queremos lograr. La paz en este estado se va a lograr cuando todos y todas tengamos una participación, cuando el Estado nos respete, pero también cuando lleguemos a momentos importantes con pactos de civilidad política. Y yo le diría entonces a los jóvenes, a las mujeres, a las niñas, a los maestros, a todos los sectores, ¿verdad?, que tengamos al centro los derechos colectivos, que también pongamos los derechos individuales ahí, pero que no sea mediante la violencia. Yo creo que llamaríamos a seguir haciendo una participación ciudadana activa, pública, por supuesto legal, y que en ese sentido pues nos apeguemos a todo lo que significa la estrategia de las asociaciones civiles y alianzas que tenemos que crear entre nosotros mismos. Un reto muy importante. Muchas gracias, Marta, por tu mensaje. Marta, a veces nosotros no alcanzamos a dimensionar, hablo por mí, no alcanzamos a dimensionar cómo las políticas públicas inciden en la vida cotidiana de una mujer, de un miembro de un pueblo indígena. ¿Puedes darnos un ejemplo de cómo se logra esta incidencia, cómo se transforma la vida de las personas con políticas públicas adecuadas, con legislaciones adecuadas? Sí, yo tengo muchos ejemplos, por fortuna, y que han sido muy importantes en nuestras vidas y también en la de las mujeres que lo han vivido. Por ejemplo, en 2001 se crea el Fondo Regional Yulcuncue en Xochitlahuaca. Eso impactó a 600 mujeres de manera directa, beneficiándolas con recursos para lo que es todo este arte indígena, pero también impactó porque nosotras hacíamos como asociación talleres
de empoderamiento, de liderazgo, ¿verdad? De usos y costumbres en ese entonces. En aquel entonces se llamaba autoestima, ahora se llama amor propio, se llama de muchas formas. Pero en ese entonces hubo mujeres que aprendieron a hablar en público, que vencieron el miedo, que aprendieron a parar la violencia en sus casas, por supuesto siempre de manera pacífica, como decía yo hace rato, que aprendieron a generar una nueva relación, no solo con el esposo o la pareja, sino una nueva relación con los funcionarios para poder exigir un derecho que se cumplió en ese momento y después de eso generar una estrategia de economía. Hay mujeres que no sabían viajar solas a otras ciudades, generaron una autonomía incluso de libre tránsito en este país, donde con sus trajes indígenas aprendieron a vivir en este México pluricultural para que nadie las menospreciara, nadie las ofendiera en el metro de la Ciudad de México. Sabían que valían iguales en cuanto a derechos y jamás nunca bajaron la cabeza en ese sentido de somos inferiores. Creo que ellas van a educar a sus hijos y a sus hijas diferentes, que se sientan orgullosas de sus raíces, que como usted lo dijo, no somos más ni menos que los demás, somos iguales, pero quizás socialmente todavía hay una brecha tremenda para que así se nos vea y así se nos trate. En ese sentido yo conozco a muchas mujeres que hoy dan sus testimonios en los libros que por fortuna se van haciendo. Y ahí están los casos vivos, ¿no? Hay libros creados desde las propias voces de las mujeres y en ese sentido cuentan cómo pudieron pasar de la subordinación, inferioridad a una participación más activa y con valores también que tienen que ver con este país, con este estado de Guerrero. No, muy importante lo que mencionas. A veces yo insistiría, muchas veces desconocemos, ¿no?, qué tanto puede impactar en la vida cotidiana, en la vida normal de una comunidad o de una persona, una política pública. Gracias, Marta. Y cuando hablamos de mujeres indígenas en el estado de Guerrero, Erika, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo se compone este segmento de la población, mujeres indígenas guerrerenses? Pues me parece muy importante la pregunta que usted realiza porque precisamente en este mundo globalizado y homogenizador, ¿no? Muchas veces se deja de lado esas especificidades culturales y realmente las especificidades que tenemos nosotras como mujeres indígenas, sobre todo hablamos de mujeres Mepá, Nahua, Ñomdá, Nasabi, y también recientemente y pues derivado de todas estas luchas que se vienen realizando por parte de la población, también se reconoce a la población de las mujeres jóvenes afromexicanas. Realmente somos precisamente pues una característica específica de las mujeres porque tenemos diferentes contextos, diferentes formas de vida que realmente sí pues se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Y en cada una de estos grupos, de estas comunidades, el rol de la mujer cambia. Por ejemplo, Erika, es una duda que siempre queda. ¿El mismo papel le corresponde a la mujer en una comunidad náhuatl que en una comunidad mepa, que en una comunidad ñondá, o en el caso particular que mencionas, o en las comunidades afromexicanas? ¿Cambia el papel de la mujer, el rol, lo que le toca hacer, la forma en que se desarrolla? Pues podemos decir que sí hay roles un poco diferentes respecto a los pueblos. Por ejemplo, podemos ver en la montaña de Guerrero que no es lo mismo lo que vive una mujer nahua o una mujer nasabi, y también dependiendo de las comunidades y dependiendo si es que se habla de la montaña más baja o la montaña alta. Por ejemplo, en las comunidades de Metlatón, Ocochuapa el Grande, esa zona, la participación de las mujeres todavía está un poquito
un poquito más limitada, pues. Y por ejemplo, vamos bajando y ya vemos la participación de las mujeres, tanto en la comunidad o fuera, pues es un poco mayor. Y entonces influye mucho también que la información llega a las comunidades más cercanas a los municipios. Y a las más lejanas, pues obviamente como que se les excluye de la información. Y por eso precisamente pienso yo que la participación o el rol que juegan las mujeres indígenas dentro de una comunidad es diferente, aunque seamos indígenas. Claro. Y aquí, bueno, yo haría una pregunta muy específica. La pregunta específica es, cuando hablamos de estas organizaciones sociales tratándose de mujeres indígenas jóvenes, en tu caso, Erika, ¿cuáles son los principales retos, los principales problemas que ustedes ven entre la comunidad femenina e indígena joven en México y en Guerrero? Principales retos pues es salir de tu comunidad y el choque cultural que tú encuentras. Por ejemplo, llegas a la ciudad y tú tienes que muchas veces actuar como las personas que están fuera de tu comunidad o las personas mestizas. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de discriminación muy fuerte acá. Entonces eso es uno de los principales retos que nosotras tenemos como jóvenes indígenas, principalmente pues el seguir con nuestra identidad indígena. Claro, y aquí señalo algo que mencionábamos hace un momento, fuera de cámaras, que le recomendaba Marta a Erika, no, alcanza a distinguir cuándo está hablando en serio y cuándo no está hablando en serio, ¿no? Uno no alcanza a distinguir eso, pero claro, cuando estamos con el hablante de una lengua distinta, cuya lengua materna no es el español, es difícil en ocasiones esa comunicación, y dice, siempre están muy serias, estaban muy serias hace unos cuantos minutos, y ahorita estamos entrando en confianza, a lo mejor está viendo de una manera distinta el acercamiento. En el caso particular, tú acabas de mencionar los jóvenes, los que llegan a una comunidad distinta en aquella en la que se desarrollaron, en la que crecieron, encuentran seguramente numerosas dificultades, numerosos obstáculos para integrarse, pero especialmente, y esta parte es relevante, especialmente para conservar la identidad. En materia de derechos culturales, fuera de las comunidades indígenas, digamos aquí en las ciudades, Acapulco, Chilpancingo, Iguala o Metepec, nos encontramos con dificultades reales de mantener esa identidad, Erika. Por supuesto que sí, por la cuestión de discriminación que le comentaba. Realmente fuera de tu comunidad te encuentras con todas estas barreras y obstáculos que usted comentaba, pero pues principalmente nosotras como jóvenes indígenas y que estamos en pro de los derechos, pues hemos venido también transformando todas estas ideas y todas estas realidades que aunque pues nos limitan demasiado, como jóvenes indígenas pues hemos tratado de impulsar que realmente pues caminamos contracorriente, porque es a veces muchísimo más fuerte es esta parte, ¿no? De que pues como joven tú sales de tu comunidad, llegas a los lugares que usted comenta y pues realmente tienes tú que luchar, se podría decir, luchar contra todos esos obstáculos. Claro, y aquí yo llamo la atención desde mi perspectiva, porque es a lo mejor diferente. No es lo mismo que yo me ponga esta camisa muy bonita, que la pueda lucir, y la otra es realmente ver a un integrante de una comunidad indígena vestido con su traje tradicional, porque aquí yo ya hice una mezcla. Traigo un pantalón de vestir y traigo una camisa tejida, como dices, por manos amuzgas, por manos de mujeres amuzgas. Pero, ¿qué pasa cuando eso, cuando se da, digamos, por parte de los pueblos y comunidades indígenas que llegan y vienen con su traje e inmediatamente se nota el rechazo de ciertas personas, ¿no? Es algo que la mayoría de las veces no alcanzamos a vislumbrar, pero que tiene que ver con lo que Erika acaba de decir, mantener la identidad, tratar de conservar ese rasgo cultural que los caracteriza, que les hace sentir bien y que lamentablemente en ocasiones constituye
una ocasión para que alguien establezca una especie de obstáculo o un rechazo incluso. Y Erika, cuando hablamos de mantener esa identidad cultural en contextos diferentes a los de tu comunidad, la comunidad de la que eres originaria, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo podrías caracterizar esa idea de mantener la identidad? Pues principalmente cuando seguimos conservando nuestra lengua y, por ejemplo, si es que tú estás en algún lugar, vas en el transporte público, puedes seguir hablando tu lengua. Por ejemplo, eso es lo que a menudo hago yo, que por ejemplo, recibo una llamada de mis papás y yo les hablo en mi lengua tunsavi. O también me encuentra alguna persona aquí conocida de allá de la comunidad, o así que hable la lengua, también le empiezo a hablar en mixteco, porque también es una forma de seguir conservando nuestra identidad y sobre todo la lengua, que es lo más importante, porque si es que no existe la lengua, pues perdemos todo pues nuestra cultura y nuestra riqueza. La lengua al final del día es nuestra forma de nombrar el mundo. Y aunque es el mismo mundo, no es lo mismo la lengua tunsavi, la lengua ñondao, la lengua náhuatl. Ven el mundo y lo nombran de manera diferente. Y hay lenguas vehiculares. Por eso es tan importante este tema, porque a veces se nos olvida que el reto es que todos tengan acceso a esa parte cultural como es la lengua en todos los contextos, como un derecho que está reconocido incluso hablando de 2001, tú hablabas de una experiencia, de una política social específica, hablaríamos que en 2001 en el país se dictó la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que es también un marco jurídico nada más, que hay mucho por trabajar porque en el país existen más de 300 variedades lingüísticas, los denominados dialectos respecto de las lenguas. Estas variedades lingüísticas o dialectos pertenecen a 60 y tantas lenguas, a 62 si mal no recuerdo, que tiene el carácter, algunas de ellas, de lenguas nacionales. Esta es una riqueza que a veces pasamos por alto los mexicanos, que en materia lingüística tenemos 62 formas de nombrar el mundo, 62 formas de ver el mundo. Y esto es muy importante porque a veces el que tú hables tu lengua es visto con recelo, con un poco de rechazo en ocasiones. ¿Qué otros aspectos tendrías tú que referir, tratándose, por ejemplo, de esa cultura, de esa identidad cultural, cuando llegas a una comunidad? Yo pondría un ejemplo. Cuando Marta nos ha invitado a su pueblo, luego dice, les vamos a hacer unas chicatanas. Y bueno, nosotros vemos los animalitos aquí, no le prestamos mayor atención. Y decía Marta que cuando venía a Chilpancingo casi se horrorizaba cuando veía que aquí
pisan los animales y allá los andan buscando como algo valioso, porque culturalmente en el ámbito gastronómico tienen un valor, un significado diferente al que tenemos nosotros. Y eso seguramente, Erika, tú lo has visto en otros aspectos. Sí, por ejemplo, también se trata de, hablando de la vestimenta cultural, bueno, la vestimenta que se realizan en las comunidades y sobre todo que la realizan las mujeres, pues que tiene un gran sentido, porque las realizan, o sea, se toman un gran tiempo en realizar ya sea el telar de cintura o los vestidos como estos que nosotras traemos. Realmente eso es valorar y rescatar y seguir conservando nuestra identidad como pueblos, principalmente. Y quiero agregar, doctor, que como mujeres jóvenes indígenas, pues nosotras impulsamos los derechos sexuales y reproductivos desde el ámbito comunitario y también en la incidencia política y las alianzas estratégicas que hemos venido realizando. En el 2013 se crea una agenda de juventudes indígenas, pero especialmente sobre los derechos sexuales y reproductivos, que también son un reto específico que nosotros enfrentamos en el acceso a toda esta información, y sobre todo son propuestas que nosotras hacemos pues más que nada como enfocadas a políticas públicas que se puedan implementar desde el gobierno. Un punto específico pues podría ser que empoderar a las juventudes, sobre todo a las mujeres jóvenes indígenas, con información clara, científica y pues realmente en las lenguas maternas, para que nosotras como mujeres tengamos esa capacidad, sí, de tomar una decisión libre e informada sobre nuestros propios cuerpos, ¿no? Pero todo esto se va a lograr siempre y cuando pues las políticas públicas estas que le comento tengan que ir enfocadas desde una visión del contexto donde se vayan a implementar y que se transmitan en la lengua materna, y sobre todo el acceso pues a los métodos anticonceptivos, que también es un reto muy importante pues dentro de las comunidades, que todavía existen tabúes, pero mientras esta información no se brinde pues en nuestras lenguas indígenas, pues sí, va a seguir habiendo toda esta desinformación. Erika, un mensaje que quieras darle a las jóvenes indígenas guerrerenses, a las jóvenes mexicanas en general. Pues sí, que a pesar de todos los retos que nosotras enfrentamos como juventudes y principalmente con todos estos cambios que están habiendo global, culturalmente, y que muchas veces pues nos limitan en el sentido también del ejercicio pleno de los derechos como juventudes, y hablando de las juventudes indígenas, pues no decaer y seguir construyendo esta ciudadanía que realmente como juventudes y mujeres indígenas tenemos ese gran reto y pues más que nada esa obligación de realmente involucrarnos en toda la actividad, en todo lo que se realiza pues a favor de nuestros pueblos y a favor de nosotros mismos como juventudes indígenas. Y el mensaje sería pues que como juventudes realmente sigamos participando y construyendo esta ciudadanía que tanto lo requiere el Estado mexicano y principalmente el Estado de Guerrero. Erika, muchas gracias. No queda ninguna duda de que hay mucho por trabajar en el ámbito de los derechos de las mujeres indígenas en el Estado de Guerrero, pero también por los derechos de todas las mujeres en nuestro país. Yo agradezco a ustedes la atención que han prestado a este programa. Los invito a seguir viendo y hablando y por el momento no me resta más que decir hasta pronto.